Entrecontadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yolanda Olvera, narradora oral, y hoy estoy muy emocionada, muy contenta, porque en el programa de narradoras entrecontadas vamos a tener como invitado muy especial a una persona a la cual es muy querida para mí y he tenido el privilegio, el honor y el orgullo de ser su alumna, Benjamín Briceño. Y me voy a permitir leerles su semblanza. Benjamín Briceño, licenciado en Literatura Dramática y Teatro en la UNAM, promotor de lectura por International Board of Books for Young People, A Leer IBI México, narrador oral autodidacta, miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos. Su historia laboral incluye la jefatura del Departamento de Operación y Narración Oral de Alas y Raíces a los niños de Conaculta, 1997-2000. La coordinación del área de formación creativa del programa Nosotros entre libros de IBI México 2010. La coordinación de programación artística y contenidos de Regaladores de Palabras de la UNAM 2008-2019 y la coordinación de formación lúdica y creativa del programa Lectura en Espiral de Cuenta con Nosotros AC 2013. Experiencia como formador de promotores de lectura y narradores de cuentos de la SEP, Conaculta, IMBA, CONAFE, UNAM. Como narrador oral, se ha presentado en el Festival Cervantino, las Jornadas Alacornianas, la FILIF y festivales internacionales en Zacatecas, Jalapa, Oaxaca, Hidalgo, Distrito Federal, Monterrey, Colombia, Cuba y Costa Rica. Cofundador del ensamble Alejandría de Arte y Lecturas SC 2012. Narrador estable de los programas de innovación educativa de la SEP 2013-2016 y de la Dirección de Literatura del IMBA 2010-2019. Ha sido integrante de comités de selección de biblioteca de aula y escolar de SEP, jurado del FONCA 2016, 2017, 2019 y predictaminador para Editorial Castillo. Teatrero por vocación, Benjamín encontró un recoveco en las artes escénicas donde llegó a la narración oral y la convirtió en profesión de vida. Su palabra crece apoyada en la sabia tradición oral de los indígenas y el mundo. Su amor cotidiano, contar con y para niños. Por eso, en otro recodo del camino, la literatura infantil y juvenil lo acercó al trabajo de fomento lector. Se reinventó como lector en voz alta y promotor de la lectura. Benjamín descubrió que contar cuentos y leer en voz alta son actos absolutos de amor hacia los demás. Lo asumió como principio de vida y a la fecha sigue dando lata con su trabajo para niños bajo la terca convicción de que la lectura y la narración oral, los libros, los cuentos y las historias sí pueden humanizar a la gente y por extensión al mundo entero. Mientras quede un niño que sorprender con cuentos en este planeta, él seguirá tejiendo mundos de imaginación. Y, mi querido profesor, háblanos de ti. ¿Dónde te formaste? ¿Cómo llegaste al mundo de la narración? ¿Por qué cuentas historias?
¿Quién eres? ¿Quién eres tú, Benjamín Briceño? Buenas noches, buenos días, tardes. Con esto de los horarios virtuales, a la hora que nos estemos mirando, te saludo. Y antes de responderles y saludarles, les digo de la voz de la palabra. Esta es la historia de un hombre que se convirtió en una voz para habitar el cuerpo de su amada, para buscar en ella su paraíso, su jardín único y secreto. Ese hombre tuvo que enfrentar varios retos para transformarse en voz de tierra, y ninguno de sus avances resultaba definitivo. Esta es mi historia, y 9 veces 9 comienza. Fragmento de Los jardines secretos de Mogador, de Alberto Ruiz Sánchez. Queridas amigas de la red de narradoras en México, querida Yolanda Olvera, Penélope Rivera, toda la gente que nos esté viendo, muy gratos saludos reciban desde este espacio de algún lugar de la mente. Estoy muy contento de poder platicar con ustedes en estos tiempos en que estamos confinados y destinados a conversar y a conectarnos a través de estos dispositivos y estos medios. Así que, bueno, primero que nada, agradecerles la invitación, el espacio, la calidez para platicar de estas cosas que quiere hablar Yolanda Olvera, queridísima mía, a la que le digo, ¿por dónde empezamos, Yola? ¿Qué pues hablamos? Muchas gracias por compartirnos tan maravillosas palabras de tu historia y pues ahora entre contadas deseamos que nos cuentes un cuento, por favor. Pensé en ustedes y como decía Yola hace un ratito, se dan cuenta de que uno de mis destinatarios por excelencia son los públicos infantiles y juveniles. Pensando en ellos y en las niñas que fueron ustedes, en los niños que fuimos, en los que están ahí en ese momento, me acordé de esta historia. ¿Saben? Aquella mañana, el sol brillaba intenso en el cielo. La hermosa y tierna loba abuela entró despacito caminando a la guarida. Se asomó debajo de la cama y habló. Lobo chiquitito, ¿ya viste qué día tan hermoso? Estupendo para salir a jugar al bosque. Y allá, al fondo, en lo más recóndito, acurrucadito, lobo chiquitito, respondió, ya lo sé. Entonces, ¿por qué no sales a jugar al bosque? ¿Ya te diste cuenta qué día tan maravilloso? Sí, dijo Lobo chiquitito. ¿Y tú crees que voy a salir a jugar en un día así? Ni que estuviera loco. Seguro que el bosque está lleno de niños. Armando Quintero de Venezuela, perdón, nos regala esta historia hermosísima de Un lugar en el bosque, colección de cuentos con lobos, lobeznos y lobos grandes y sabios, querida Yola, como vos. Muchas gracias. Pues muy bonita historia y cómo los animales nos tienen miedo a las personas. Sí, ¿no? Ese es lo lindo un poco de la alegoría con la que juega este cuento, ¿no? De revertir el papel de que normalmente si fueran personajes humanos seguramente sería un niño que le tiene miedo a los lobos, pero no, en este universo paralelo son los lobos los que le tienen miedo a los niños y en realidad sí, de pronto la gente da miedo, ¿no? Sí, pues muy bonita historia. Muchas gracias por compartir y me gustaría saber tu opinión
sobre cómo has visto la participación de las narradoras en el ámbito cultural desde que iniciaste. Uy, pues como todo en diferentes ambientes de la vida social, política, cultural, económica, educativa de nuestro país, desde que tengo claridad de pensamiento, que supongo que no hace mucho, este, las mujeres siempre han formado como una parte muy importante en nuestros ambientes de trabajo, en esto que tiene que ver con las artes, con la mediación lectora, con la promoción de lectura, con la narración de cuentos, siempre he observado que hay un número significativo y una participación de las mujeres de una manera creativa, productiva, participativa y sobre todo en la gestión de los espacios. Es bien interesante algo que yo he visto en los últimos tiempos, cómo han cambiado los modelos de organización, no solamente de las mujeres, sino también en general de todos nosotros, en esto que llevamos a cabo de la narración de cuentos. Si yo pienso cuando yo iniciaba en esto, más o menos en la segunda década de los 90, la narración oral era como un arte emergente, ve usted, Yolita, porque no estaba tan arraigado y tan presente, por ejemplo, en la oferta cultural de las instituciones. Tenía un lugar por ahí más o menos ubicado en el ámbito educativo, pero propiamente ha sido con el paso del tiempo, con la formación, con el trabajo, con el empuje de nuevas generaciones, que llegados a este momento histórico, previo a la pandemia, ya podríamos hablar, por ejemplo, de que hay como un movimiento muy efervescente, que además tiene unas características que yo no había visto antes. Por ejemplo, se establecen cosas como las que han hecho ustedes de la construcción de redes solidarias de trabajo, de acompañamiento, de formación y de divulgación. Y eso antes era poco frecuente porque en honor a la verdad habría que decir que en sus orígenes la narración mexicana tendía al sectarismo, a separarse por grupos que a veces ni siquiera estaban en contacto unos con otros o a veces estaban francamente encontrados. Y poco a poco la presencia de nuevos modelos de organización, de gente que vino con otras ideas, de gente que vino con otras formaciones, pues amplió como todo el desarrollo de este arte. Y ahora, por ejemplo, tenemos pues que sí, que ya hay un número significativo, considerable, de contadores de cuentos, de narradoras, de jóvenes promotores, incluso ya hay grupos de niños que están contando cuentos, niños y niñas. Entonces, eso nos hace ver que algo se ha hecho muy bien a lo largo de estas décadas, que es empezar a generar el entusiasmo, el gusto en la población por consumir, por disfrutar a lo que hacemos, que es lo que hemos denominado el arte del cuentacuentos, el arte de la narración oral, Yolita. Así es. ¿Y qué te llevó a ti a narrar? ¿La lectura o la narración te llevó a la lectura? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue? Esa es una bonita pregunta que no me habían hecho. No, fueron caminos paralelos, ve usted, porque como usted platicaba al principio, yo soy egresado de teatro de la Facultad de Filosofía de la UNAM, mi alma mater, y yo lo primero que hice fue mucho teatro para niños, teatro universitario, teatro independiente, y en esa claridad, pues, encontré, lo que ahí obtuve seguro fue que me encantaba trabajar para las infancias. Era un público retador, era un público que exigía como mucha creatividad, pero al mismo tiempo mucho rigor en el trabajo. Y
al poco tiempo el teatro me llevó al conocimiento de los narradores orales. Fíjese, por ahí yo creo que desde el 1995, 94, ya veía yo a los narradores del Fondo de Cultura Económica, a Lourdes Morán, a Marce Romero, a Gerardo Méndez, pues bueno, ahora son, digamos, como nuestros referentes, nuestros iniciadores de esto, y ya los veía yo, y algo que me fascinaba era esta capacidad de cautivar a una audiencia con el discurso de una historia, sin elementos escénicos, sin elementos de iluminación, de música, sin el aparato que tiene el teatro, solamente con su presencia, su voz, su carisma y su capacidad poderosa de comunicarse. Eso a mí me gustó tanto que me llevó a indagar y a curiosear por ese camino, y fue un amigo que ya falleció, que seguramente muchos de las amigas de la red recordarán, Javier Coronado, que sabía que yo era de teatro y que había visto cosas que hacíamos, me dijo un día: ya deja de estar de holgazán cuando estaba en la burocracia y ponte a contar cuentos, arma un espectáculo. Y yo le decía que de ninguna manera, que no, yo era actor, como creía, yo no era contador de cuentos, que eso era otra cosa que yo no sabía hacer. Y de alguna manera entre eso, entre el modelaje que me dio mirar a Marcela, mirar el movimiento de públicos que hace Gerardo Méndez, la limpieza que tenía el Moy Mendelevix, ellos, si yo me asumo como autodidacta, sería una soberbia decir que me hice solo. En realidad ellos funcionaron indirectamente como maestros, y a ellos les debo mucho de mi hacer, porque ellos, sin darme una clase formal, pero con su ejemplo, con su práctica, con su ética que se derramaba en el escenario, me pusieron un ejemplo, y dije, bueno, pues va por ahí. Y entonces empezó el trabajo ya de hacer mi propia propuesta. Y entonces sí, primero incursioné con la narración, pero simultáneamente, pues bueno, como vivo de esto, pues también entré a la mediación lectora a través del programa de libroclubes de la Ciudad de México, del Instituto de Cultura, Alejandro Aura, se acordará usted, porque Sí, ahí tenemos historia juntos también, Yolita, sí, y sí. encontramos, pero ahí yo llegué no como un narrador de cuentos, sino como un lector en voz alta, porque buscaban lectores en voz alta, y había que hacer una audición muy rigurosa con el maestro Pedro Pablo Martínez, también un gran hombre de la mediación. Y bueno, pues tuve la fortuna de que me aceptaron en el equipo, y empecé a desarrollar como al mismo tiempo ambas disciplinas, y estudiando de manera, ahí sí, todo lo que tenía que ver con la teoría. En ese momento, pues los textos de Francisco Garzón Céspedes, algunas cosas aisladas que llegaban como a cuentagotas. Fue que fui conociendo como la teoría de la narración y generando como una metodología propia, y luego conociendo lo que hacían ya los compañeros de manera más sistemática, pues así fue como me fui formando, digamos. Pero esas son, digamos, mis dos grandes disciplinas: contar cuentos, narrar oralmente, y leer en voz alta, que no son iguales, habría que decirlo, Yolita, porque no sé si No, usted se ha dado cuenta que a veces mucha gente se confunde y dicen: yo soy cuentacuentos, pero en realidad lo que son lectores en voz alta, es cierto. lectores de cuentos. Pero en rigor, y eso ya lo platicaremos pronto en otros espacios, el cuentacuentos como tal es un narrador oral que no depende del libro, que no está sujeto a la literalidad del texto. Entonces, Y que además, sí, perdón, que además involucra tus propias palabras a la hora de narrar un cuento. Y que estas palabras, lo que tú acabas de mencionar con la maestra Marcela, con el maestro Moisés,
Con Gerardo yo no he tenido la oportunidad de verlo tanto, pero a ti, que ahora cómo envuelves al público, o todos los maestros envuelven al público con esas palabras que, que no terminamos no nos llenamos de escuchar esas palabras tan bonitas, sería la palabra. Sí, efectivamente, que eso tendría que ver no solamente con la propia personalidad y el propio vocabulario, el trabajo, la personalidad o lo que llamamos la voz de cada uno de nosotros, que es una voz individual, única, irrepetible, distinta a cualquier otra voz, sino también el trabajo, digamos, de mesa, el teórico, el previo, que nos lleva a construir ese cuento. ¿Por qué? Pues porque lo intervenimos, porque nosotros tomamos de él los valores con los que conjugamos, las ideas que nos interesa ponderar, destacar de esa historia, de ese cuento, y por eso una versión auténticamente propia de cualquier narrador será distinta de la misma historia de la versión de otra narradora o de otro narrador que se tomó el trabajo de decir, con esta historia yo quiero expresar esto, con esta historia yo quiero cuestionar de nuestras ideas y de nuestras actitudes humanas esto. Y por eso, no sé, aterrizándolo, por ejemplo, por eso nos encanta oír tanto la misma leyenda en diferentes voces cuando está muy bien contada. Por eso podemos oír 10,000 lloronas, 5,000 latas de Córdoba, 40 versiones de León que no sabía escribir, porque cuando vienen realmente de la autenticidad de un narrador o narradora que quiere expresarse en el mundo a través de esas historias, va a ser deslumbrante y nueva como la primera vez, aunque sepamos de qué va la historia. Y hablando sobre cuentos, ¿nos puedes regalar otro cuento? Sí, Yola, contemos cuentos. Les voy a contar algo que me está haciendo conflicto, y como sé que estamos ahorita entre confianza con las compañeras de la red y la gente que se conecte a esto, voy a sincerarme muchísimo, casi que sí, que me abro de capa. Traigo conflicto en los últimos tiempos con la corrección política y la revisión de lo que estamos viviendo socialmente. Y por eso voy a casi contar, casi que por última, de mis últimas ocasiones, un cuento que ya va pidiendo salir del repertorio. Era un cuento que antes contábamos desde el humor, pero que efectivamente tiene correcciones simpolíticas. Luego le cuento al final una anécdota de qué sucedió con este cuento alguna vez. Pero para el encierro, esta historia, para adultos. Doña Eufemia era una santa cristiana. Iba a misa los domingos, no como otras. Ayudaba a los pobres, no como otros. Uy, era una buena vecina, no como ustedes. Doña Mujer era una persona buena, pero tenía un pequeño problema. Su marido, Tadeo, el señor Tadeo, era un hombre bueno, sí, no era una mala persona, pero el señor Tadeo, a su edad, pues ya se había vuelto necio, intransigente, grosero, regañón, inconforme. Ay, no, ya la pobre señora estaba hasta aquí de él. Por eso, como estaba harta
decidió hablar muy seriamente con él un día. Llegó y le dijo: Tadeo, Tadeo, te voy a matar. Y el señor Tadeo dejó lo que estaba haciendo, volteó a mirarla y empezó a reírse. Ay, mujer, ¿cómo será? No estés de broma. No, Tadeo, ¿cuándo he bromeado yo? Y en ese momento, el señor se dio cuenta de que efectivamente su mujer nunca había sido de chancitas o de bromas. Así que con mucha cautela, pues empezó a indagar. ¿Y cómo me piensas matar, mujer? A lo que ella respondió: no lo sé, Tadeo, todavía no lo sé. A lo mejor, Tadeo, le echo unas gotitas de arsénico todos los días a tus huevitos, a los del desayuno. A lo mejor le aflojo una pieza al motor de tu carrito. No lo sé, Tadeo. A lo mejor te echo la tostadora ahí, a la bañera. O quizá, Tadeo, una noche cuando estés dormido, te zorrajo enormemente el candelabro en la cabeza. Todavía no lo sé, Tadeo. El pobre del señor Tadeo, que era un alma de Dios, que no le hacía daño a nadie, perdió el sosiego. Dejó de dormir, claro, se llenó de insomnio, ansioso todos los días, tenía miedo hasta de su propia sombra. Y finalmente, después de un largo mes, el señor Tadeo murió de un infarto. Señora Eufemia, que era una santa cristiana, le dio las gracias a Dios su Señor por librarla de esas intenciones homicidas. ¡Qué bonito cuento! ¡Qué bonito cuento! No lo debes de sacar de tu repertorio. Es terrible, Yola, si lo piensa usted es tremendo. Pues sí, pero bueno, no hablemos de eso. Ahora que andamos revisando tanto estos asuntos, estos problemas sociales que tienen que ver con la violencia doméstica, con nuestras incapacidades de relacionarnos de una manera sana entre unos y otros, me cuestiono. Lo que les iba a platicar antes del cuento es que una de las alumnas del taller de abuelos lectores me habló muy a principios de la pandemia y como modelaje a veces les contaba este cuento en el taller y me dijo: maestro, es que tienes que contar ese cuento en el Facebook, no sé qué. Y estábamos empezando la pandemia, querida Yola. Y en ese momento a mí me pareció que era bastante violento, insensible. Muy cruel. No. Imagínese usted a tantas mujeres que honestamente en este momento están encerradas con sus violentadores o viceversa también, ¿no? No, resulta que no es que censure yo el cuento, Yola, es que uno considera la pertinencia o no de generar estos puntos de reflexión. Y como tenemos lamentablemente la limitación de que no estamos en espacios presenciales donde a lo mejor podemos platicar y en la conversación se entiende perfectamente que estamos haciendo ironía, que estamos jugando con el humor negro y que estamos burlándonos, pues bueno, ahí se resuelve. Pero, pues bueno, ando con estas inquietudes, ¿verdad? Y pues ahí pensamos eso, Yolita. Pues sí. Se propicia mucho esa situación ahora durante este encierro. Y bueno, pues muchas gracias por compartir tu cuento. Y ahora me gustaría que nos compartas algunas anécdotas
¿qué te han sucedido durante toda tu vida como narrador o algunas otras? Oiga, no, pues las otras no se pueden contar, mejor sí las de como narrador. No vaya a ser aquí la de malas. Mire usted, qué chistoso, pero me está pasando lo mismo que a muchos de los que estamos confinados. Se me están, dice mi hermosa mujer, se me están pelando los cables, y de repente me olvido de cosas, en fin, pero digo, lo hermoso de nuestra profesión es que como a final de cuentas siempre sale uno con el humanismo a cuestas y va en busca de eso, de los otros que nos escuchen, de las otras con las que podamos construir un momento estético, mágico durante el acto de contar. Pues sí, por supuesto, tiene uno muchísimas vivencias y quisiera pensar yo en alguna alegre yola, pero pues, híjole, yo nací criado entre las películas de Pedro Infante, las telenovelas, tengo una vena melodramática que ni yo me aguanto. Entonces casi siempre lo que cuento es melodramático y doloroso, pero bueno, ahí le va. Hace algunos años, cuando empezábamos a contar en el programa de niños hospitalizados de Alas y Raíces Federal, todavía Alas y Raíces a los niños, íbamos a contar a los hospitales, a los diferentes servicios, que seguramente muchas también de las que nos escuchan y los que nos escuchan han quizá tenido la oportunidad de visitar y sabrán y entenderán perfectamente que son espacios con características que nos exigen mucha responsabilidad, mucho entendimiento del espacio, de los receptores, de las circunstancias, y a veces entender que ahí a lo que va uno es hacer un trabajo de acompañamiento humano más que un trabajo artístico de un contador de cuentos. Y me pasó una vez, esto lo vine yo a entender después de un tiempo de reflexionarlo, porque estando en el servicio de oncología del Hospital Federico Gómez, pues, de repente me quedo pues ahí durante las quimios que se les están aplicando directamente a los chicos y por alguna razón uno tiene que trabajar con mucha delicadeza, con mucha afectividad, con mucha empatía, como un cuidado, ¿no? El cuento ahí se vuelve un susurro, pero de repente pues, se sale por alguna razón la enfermera a atender algo y me quedo solo con los chiquitos. En ese momento empieza a tener uno de los niños una reacción al medicamento y lo que les ocurre, empiezan a devolver el estómago y todo eso. Y uno no puede seguirse en el cassette de que estoy contando la historia y en ese momento la historia pasa a segundo término y lo más relevante siempre es estar con ellos. Y recuerdo que lo único que atiné a reaccionar fue tomar el riñoncito que les ponen a un lado y acercárselo y acompañarle y sobarle y ponerme a cantar algo, porque en esa época llevaba una melódica que ahora uso otra vez, pero además cantaba alguna canción como una nana, un susurro, y generalmente cantaba el duerme, duerme, negrito. Y al final ni acabé el cuento, creo. Cuando llegó la enfermera, más bien me puse a tocar un poco la melódica y hacer otras cosas, porque lo relevante ya no era el cuento, y además en esa época ni me acuerdo cuál sería el cuento del momento, la historia de los tres osos, porque era de humor, o no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es cómo de pronto pasé de contador de cuentos a asistente del niño, y, Uh-huh.
no es un acto de compasión en el sentido ay, pobrecitos, no, es un acto de alguien que necesita en ese momento quien te acerque la charolita, quien te diga que todo va a estar en lo posible bien, que si necesitas algo. Entonces, digo, como esas anécdotas son las que te hacen revalorar el trabajo, para dónde vas, por qué cuentas, si vale la pena. Y por eso también, pues te das cuenta de que no estás totalmente preparado para, para esto. Es cierto. Necesitas seguir preparándote, que eso es lo que de ahí aprendí. Por Es, ejemplo, yo. sí, es cierto, porque a mí también me ha tocado contar en los hospitales y definitivamente yo lo dejé porque ahí adentro no lloraba, pero a la salida lo hacía. Híjole. Entonces dije, no, no puedo. Y bueno, ¿me puedes dar otra respuesta para otra pregunta que me gustaría saber? ¿Cómo has visto la condición de las mujeres en tu trayectoria? Pues yo creo que viene de la mano con lo que platicábamos antes, de las narradoras, aunque me parece que hay mi posición en este momento con todo el movimiento feminista, con toda la reivindicación de derechos que están haciendo grupos muy específicos de mujeres, es de total respeto, Yola. Yo mismo he aprendido más que a esto, a ponerme al lado de ellas o a querer expresar un posicionamiento. Si algo me está dejando a mí este legítimo eh, trabajo, lucha, construcción cotidiana que hacen las mujeres, es una lección para mí, porque en principio le voy a confesar otra confesión, ¿ya ve? La próxima que me inviten con 2 copas, imagínense cuántas cosas les voy a contar, así 100 copas, le digo, lo que me ha traído a mí es una revisión, no de las condiciones de las mujeres, esas les tocan a ustedes, y les toca pelearlas a ustedes. Me tocó a mí revisar mi propia condición como hombre y mi relación con las mujeres. En ese sentido, pues sí, empecé al principio con una especie de desconcierto y enojo, incluso a veces, cuando estas expresiones como el baile colectivo de que el macho eres tú, me hacían sentir hasta un poco ofendido en el sentido de decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí si yo no? Yo he procurado ser más o menos consecuente y respetuoso. Pero luego, cuando uno le quita un poco la personalización y el ego a estos temas, se da cuenta de que en realidad hay mucho que revisar y hay mucho que deconstruir, dicen ahora, ¿no? Que es como repensarme y volverme a forjar valores. Y descubrí que efectivamente, que soy producto de mi época, soy producto de mi cultura y no estoy exento de ello. Y aunque yo pensara que no, sí tengo algo de macho, Yolita. Sí tengo todavía rasgos, les llaman micromachismos y todo esto, pero sí tengo de pronto actitudes autoritarias, no con mi pareja, no con la gente con la que trabajo, pero sí he tenido en algún momento ese tipo de actitudes que, que envilecen las relaciones. Lo que me ha dejado este trabajo de las mujeres es la tarea de revisarme todos los días. Seguramente sigo cometiendo errores al por mayor, seguramente se me siguen escapando de pronto discursitos, expresiones, cosas. Pues sí, lo que ha cambiado es que al menos trato de ser consciente y modificarlo, porque no es mi intención lastimar a nadie, y menos con la responsabilidad que tenemos
como personas que realizan una actividad pública y artística, como personas que nos dirigimos a las niñas, a las mujeres, a las jóvenes, a las adolescentes, a las mujeres de la tercera edad. Nuestra responsabilidad es enorme en ese sentido de seguir estableciendo los puentes y la construcción para un mejor mundo entre géneros. Y por eso, bueno, pues cada día por lo menos me repienso y si meto la pata pido disculpas y si me equivoco corrijo y si sigo con algo, porque la construcción cultural es durísima, Yola, entonces sacarse de aquí cosas que nos vienen de los siglos y de los siglos atrás, pues por lo menos hago mis 100 planas al día, mi plana de 100 veces al día la frase de ya no decir tales o cuales cosas, no porque no deba decirlo, sino porque realmente no quiero decirlo, ni quiero lastimar a nadie. Eso es lo que me ha dejado ahora la situación presente de las mujeres. Pues como lo mencionas, hay mucho por construir todavía. Y bueno, ¿nos puedes contar un cuento breve? ¿Uno más? Uno más. Bueno, está bien, porque si esto es como el taxímetro y pagan por minuto, ahí le va una leyenda tradicional de esas que me gustan a mí. Fíjese que no quise contar nada de lo que, o sea, de lo fuerte de mi acervo, que son las de espantos y aparecidos, las tradicionales europeas, todo eso, porque son muy extensas. Pero vamos a pensar en un cuento breve como suspiro. Ay, oigan, queridas de la red, mujeres, caballeros que nos escuchan, ¿ustedes tienen un ángel de la guarda? ¿Creen que tengan un ángel de la guarda? ¿O son completamente agnósticos y nadie los cuida? Bueno, si acaso tienen un ángel de la guarda, espero que no sea como el de este cuento, porque ese ángel de la guarda abrió las alas blancas, enormes, prístinas, y se fue flotando por los aires hasta llegar detrás de Manuel. Y entonces, preocupado, le susurró al oído diciendo: cuidado, Manuel, está escrito que te morirás si dices la palabra Sangolotino. ¡Ay, Sangolotino!, dijo Manuel asustado, y murió. Ese cuento es una ficción breve de Enrique Anderson Imbert, me parece, argentino. Muy breve y muy bueno. Sí, hombre. Pues bueno, con eso, aunque creo que me quedé ahí con que no le contesté mucho de lo que me preguntó al principio, porque eran muchas preguntas, pero habrá otra oportunidad, querida Yola. Yo espero que sí. Y bueno, pues para cerrar esta entrevista que nos has hecho favor de compartir tu historia, de saber muchas cosas tuyas, que bueno, yo sí las conocía, pero muchos de las compañeras no. Pues compártenos ahora tu opinión sobre el arte de narrar. ¿Qué sientes? ¿Cuáles son tus emociones en el momento de narrar? ¿Qué buscas en el momento de narrar? Ya nos has mencionado, pero ¿cuáles son tus emociones en el momento de narrar? Híjole, son un montón de preguntas como para elaborar un ensayo, Yola, pero yo creo que lo que vivo y lo que siento cambia, ¿no? De pronto, de lugar a lugar, de circunstancia a circunstancia. Es diferente cuando uno cuenta allá con las comunidades indígenas en Oaxaca, cuando hemos contado con los hijos de mineras, cuando hemos contado en el marco de un festival muy arropados. Uno, a final de cuentas, lo hermoso es estar siempre vivos e intensos. Lo más difícil de contar es lograr estar pues, en el presente, mantenerse en el famoso aquí y ahora y realmente comunicarse y ser. Hay quizá algo ya a nivel ideológico y espiritual que resume, digamos, cómo
lo que yo hago por contar. Y es el cuento famoso este del contador de historias, ¿no? No lo voy a contar, nada más que acaba diciendo que antes yo contaba para cambiar al mundo, pero ahora que ya soy grande, yo cuento para que el mundo no me cambie a mí. Y con esto quiero entender, y más ahora en el contexto de la pandemia, de toda la crisis económica, social, espiritual, humana, global que estamos viviendo, me ayuda a recordar efectivamente, cuento cuentos para que el mundo no me cambie a mí, cuento cuentos para no perder la esperanza, cuento cuentos para pensar en los demás desde la luz y no desde la desesperación, el pesimismo y las ganas de muerte. Cuento cuentos porque sí, creo en el amor, porque soy un bendecido, porque tengo amor. Claro, tengo a mi familia. No tuve pérdidas por el COVID, sí, pero no las más cercanas que pudieran haber sido muy dolorosas. Tengo un amor que duerme y se despierta conmigo todos los días y me recuerda que hay luz, que hay motivos para despertarse. Cuento cuentos para que los demás compartan por un momento esta posibilidad de que hay algo que hacer todavía, a pesar de los pesares. Eso es lo que creo, Yola. Por eso cuento. Fíjate que pues eres una inspiración y nuevamente repito que es un privilegio y un orgullo para mí ser tu alumna y te agradezco mucho, muchísimo por todas estas palabras, por darnos a saber parte de tu historia, parte de tu trabajo, parte de tu vida. Muchísimas gracias por esta entrevista para la Red de Narradoras México, Entre Contadas. Benjamín, mi querido profesor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Yola. Gracias por el camino, por el cariño, por todo lo que hemos andado juntos. Mi cariño a usted como persona que hemos andado juntos y mi afecto y todo a la gente de la red que nos regaló un rato de su atención. Lo valoro muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y también gracias a Penélope. Gracias, claro, gracias por recordarlo, gracias a Penélope Rivera y a todas las compañeras que están por ahí haciendo movimiento y cosas para que esto camine. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Red de Narradoras México.